Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 21 de febrero del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse este tiempo. Bienvenidos para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, de nuestro caminar. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que prepare ese terreno que es nuestro corazón, donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que ustedes y yo, con perseverancia y constancia en la palabra de Dios, a través de nuestras buenas obras, demos gloria a Dios y demos mucho fruto, dejándonos guiar de la palabra del Señor, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, les invito a orar. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados e iluminados por tu palabra, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, con perseverancia demos mucho fruto, y un fruto que dure, y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 34 al capítulo 9, versículo 1. Condiciones para seguir a Jesús. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes. Bienvenidos a los que son nuevos miembros en este canal de evangelización. Que la paz de Cristo abunde en vuestros corazones, como dice en Colosenses 3:15. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar juntos el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 34 al capítulo 9, versículo 1, donde Jesús nos muestra las condiciones para seguir a Jesús. ¡Qué belleza! Una riqueza que no se acaba. ¿A cuánto de nosotros nos ha llamado la atención
siempre de saber más de Dios, conocer más a Jesucristo. Y entonces hemos estado con el deseo tal vez de conocer a Jesús, pero no hemos puesto en emprendimiento, en acción ese deseo. Tal vez sin saber en dónde empezar, cómo hacer. Hoy Jesús nos va a decir, si ustedes y yo queremos seguir al Señor, aquí está lo que debemos de hacer. Dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Llamando a la gente a la vez a sus discípulos, les dijo. Jesús aquí llama a la gente y a sus discípulos. En otras palabras, Jesús llama a sus discípulos, a quienes ya están encaminados en el camino del Señor, y a la gente que están como conociendo, que vienen, escuchan del Señor, y muchos vienen por los milagros, muchos vienen por escucharle, y ese es el proceso, porque para seguir al Señor es un proceso que poco a poco en la fe se va progresando, no es algo que de la noche a la mañana es un proceso. Por eso, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice San Pablo que nuestro conocimiento en Cristo Jesús siga progresando. Es una manera de decirnos a nosotros mismos que en el conocimiento de Dios nunca llegamos a su plenitud, nunca. Decía por ahí un padre de la iglesia, el quien busca a Dios y cree ya haberlo encontrado en totalidad, no es a Dios a quien ha buscado. Qué sabias palabras. Porque el conocimiento de Dios nunca, nunca, nunca termina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice que nuestra fe siga progresando siempre. Entonces, nunca, nunca, nunca es que ya lo sabemos todo. Nunca. Y mientras Dios más nos permita saber, es no para nuestra vanagloria, es para poner al servicio de los demás ese talento que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 4:10, que cada quien ponga al servicio de Dios la gracia que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido, o sea, el regalo que de Dios ha recibido, poner al servicio de los demás. Es muy importante. Por eso dice allá en Eclesiástico capítulo 3, versículo 18, mientras más grande sea, más debes humillarte. De manera que mientras más vamos conociendo el mensaje del Señor, ¿es para qué? Para vivirlo, para transmitirlo. No es para ser como aquel siervo inútil que describe en Mateo capítulo 25, del versículo 15 al 30, que recuerdan, a uno le dio 5 talentos, a otro 3, a otro 2 y a otro 1, y aquel que recibió 1 fue y lo enterró. Entonces no queremos nosotros ser como aquel que enterró. Entonces por eso tenemos que siempre seguir creciendo en el conocimiento de Dios, en la fe, no para nuestra vanagloria, sino para la gloria de Cristo. Muy importante. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí está la primera condición. Para ser un verdadero seguidor y seguidora de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer primero? Negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestros propios deseos y anhelos, sino ponerlo todo en las manos del Señor, para que Él haga con cada uno de nosotros lo que Él quiera, porque Él es nuestro creador, el arquitecto de nuestra vida. Proverbios capítulo 16, versículo 1. El hombre propone, Dios dispone. Dios tiene la última palabra siempre. Por eso dice también en Proverbios 16:3, encomienda al Señor tus obras y lo que planeas se llevarás a cabo. Porque sin Dios ustedes y yo no podemos hacer nada, como también dice en Juan 15:5. Entonces, primera condición, negarnos a nosotros mismos. Dejar de pensar en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo anhelo. Primero pensar qué es lo que Dios quiere de mí. Del evangelio del día que escucho todos los días, ¿a qué el Señor me invita? ¿Qué es lo que me enseña? ¿Y qué de eso voy poniendo por obra? Entonces, y de hecho, en Mateo capítulo 10, versículo 37 dice de otra manera, el que ame más a su padre, a su madre,
a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está el negarse a sí mismo para amar a Dios sobre todas las cosas, sobre nuestra propia vida y sobre todas las cosas. Y ese es el primer mandamiento, Marcos 12 del 29 al 30. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu inteligencia, con toda tu imaginación, con todas tus fuerzas. Porque, y si no amamos a Dios con toda nuestra mente, entonces van a haber pensamientos en nosotros que no vienen de Dios y nuestro corazón no va a ser entero de Dios. Entonces, por eso, la primera condición, negarnos a nosotros mismos. Tome su cruz y sígame. Cuando Jesús dice tome su cruz, recordemos, aquí mismo en el mismo Evangelio, Jesús, en el versículo 32, Jesús anuncia su pasión, que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir, morirá y resucitará al tercer día. Y también a quien desee seguir a Jesús, Él invita a tomar la cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz, el peso de cada día, los sufrimientos de cada día, las pruebas de cada día. Porque el camino del Señor no es un camino no es un camino ¿cómo se dice? De alfombra roja. Es un camino, como quien dice, un camino de espinas, un camino duro. Y Eclesiástico capítulo 2 del versículo 1 en adelante nos dice claramente, hijo, si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. Porque a través de la prueba es que se prueba el verdadero seguidor de Jesucristo y la verdadera seguidora de Jesucristo. Es fácil seguir a Jesús cuando todo está bien, cuando todo va de maravilla. Pero al soldado se le prueba en la batalla. Así de fácil. Al soldado se le prueba en la batalla. El soldado puede decir que es bueno todo lo que quiera, pero cuando esté en la batalla, ahí es que se prueba si es buen o un mal soldado. Entonces, esas pruebas que nos vienen de diferentes maneras cada día, son una manera de Dios irnos purificando, de Dios irse manifestando, porque en la prueba que nos toque, Dios siempre se manifiesta. Dice allá en Job capítulo 5 del versículo 17 al 18, Dios da la llaga, Él da la cura. Entonces, de esa manera, Él nos purifica. De esa manera, ¿para qué son las pruebas? Para que ustedes y yo aprendamos más a tener la esperanza puesta en Jesucristo, nuestra fe y nuestra confianza puesta en Él. Y a no fiarnos ni confiarnos ni de nosotros mismos, ni confiar en nadie más, en otra persona, sino en Cristo Jesús. Entonces, que tome su cruz y me siga. Entonces, cuando por ahí nos puedan ofrecer un camino de conocer al Señor, donde todo es felicidad y donde no hay sufrimiento y donde Dios te hizo que seas feliz y tienes que ser feliz, cuidado con eso. Jesucristo dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y tomar la cruz es tomar el peso de cada día, porque cada día tiene su peso, como dice Mateo 6:34. Bien. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Y Jesús nos enseña que el amor más grande es aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús, que nos ama tanto a ustedes y a mí, Él da su vida por nosotros. Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y por eso es en Juan 3:16. Ya que Cristo dio su vida por nosotros, también ustedes dan la vida los unos por los otros. Aquí, por ejemplo, les voy a contar una enseñanza a forma de chiste. Contaba un obispo que venía una pareja de novios a casarse. Y él les preguntaba, ¿y qué tiempo se conocen? Un mes. Y un mes ya se conocen, ya se quieren casar. Sí, nos amamos. Entonces él tomaba al hombre aparte para hablar con él unas palabras y también luego a la mujer, al novio, y le pregunta él al novio, ¿tú le conoces a ella? Sí, le conozco bien.
y tú la amas. Sí. ¿Y qué es amar para ti? Defíneme la palabra amar y dame un ejemplo. No, ella me ama y por esto, aquello. A ver, te pongo una pregunta. Y le preguntaba varias preguntas y una de ellas era, por ejemplo, ¿y si tú te casaras con ella estuviera en peligro, que alguien le vaya, Dios no permita, que alguien le esté en peligro, que alguien le vaya a disparar? ¿Y tú serías capaz de ponerte en la frente y dar la vida por ella o no? O no, pues señor obispo, eso es ya exagerado, usted también, ¿qué pasó? Entonces no amas, te das cuenta que no amas porque quien ama está dispuesto a sacrificarse por, por aquella persona. Lo que hizo Jesús por nosotros, tanto que Él nos amó, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que quien cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Y Jesús dio su vida por nosotros, mostrándonos el verdadero sentido y significado del amor. Entonces Jesús nos dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por Él y por el Evangelio se salvará. En otras palabras, nos dice el Señor, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 7, del versículo 13 al 14. Nos dice que hay dos puertas, la puerta angosta y la puerta ancha. La puerta angosta que lleva a la salvación y son pocos que entran por ella, mientras que por la puerta ancha entran muchos y que van a la perdición. Porque el camino del Señor no es fácil. El camino del Señor es duro, pero con un premio de la vida eterna. Muy importante eso de recordar. Cuando nos toque sufrir, San Pablo, por ejemplo, miren, Gálatas 4:19 dice San Pablo, estoy sufriendo con dolores de parto para ver a Jesucristo formado en ustedes. San Pablo sufría bastante. Colosenses 1:24 dice, estoy sufriendo para completar lo que falta al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y por allá en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 13, todo quien sirva al Señor tendrá que sufrir. Entonces, estos sufrimientos que nos pueden venir es una manera de irnos purificando y a la vez fortaleciendo en la fe. Entonces, por eso no debemos de desfallecer, ni desanimarnos, ni de abandonar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina la vida? A veces nosotros, ¿cuántas veces nos preocupamos de las cosas materiales? Y esto, y aquello, quisiera esto, quisiera aquello. ¿Y qué dice el Señor? Ven, ahí se queda todo. ¿Recuerdan lo que le pasó a este hombre en Lucas capítulo 12 del versículo 16 al 20? Aquel hombre que había cosechado mucha cosecha, tenía muchos graneros y mandó a destruir esos para construir otros más grandes. Y él decía a sí mismo, ahora sí puedo vivir tranquilo, puedo comer, puedo beber y disfrutar. Y le dijo el Señor, pobre tonto, esta noche te vas a morir. Y lo que has hecho, ¿para quién se va a quedar? Y nos dice en otra manera San Marcos, ¿de qué le sirve al hombre tener todo si se pierde a sí mismo? ¿De qué nos sirve a nosotros tener todo lo material si hemos abandonado la fe? Si hemos abandonado el conocimiento de Dios, si nos hemos alejado de Dios, ¿de qué nos podrá salvar todos los millones de dólares que alguien podría tener? ¿O todas las haciendas y todas las casas le servirán para la salvación? ¿Toda la riqueza del mundo le podrá llevar a la vida eterna? Claro que no, claro que no. Entonces, es muy importante siempre recordar que lo primero en nuestra vida y la meta de nuestro existir, de nuestra fe, es alcanzar la salvación de nuestras almas. Esa es la meta de nuestra fe. Porque muchos podemos preguntarnos siempre, pero ¿por qué es que siempre tengo que orar y tengo que ir a misa y tengo que participar de los sacramentos y tengo que siempre
mantenerme alimentándome de la palabra del Señor. ¿Pero por qué? O sea, ¿cuál es el fin? Alguien podría preguntar. Primera de Pedro 1:9. La meta de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Para alcanzar la salvación es que perseveramos, que sufrimos y que seguimos perseverando en el camino del Señor para alcanzar la meta de nuestra fe. Porque lo material no nos salvará. Dice Eclesiastés capítulo 5 del 13 al 15. Tal como vinimos, así nos iremos. Lo material ahí se queda. Pero en cuanto a nuestra fe, ¿hemos atesorado tesoros en el cielo? Solamente nosotros lo sabemos y Dios. Pidámosle al Señor que nos ilumine siempre para que con nuestras buenas obras vayamos atesorando, como dice Colosenses 3 del 1 en adelante, cosas en el cielo, que busquemos las cosas celestiales y no las terrenales. Las terrenales son pasajeras, las celestiales son eternas. Y dice, porque quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Quien se avergüence de mí y de mis palabras. Hay cuantos que se avergüenzan del Señor. Son buenos para los chismes, buenos para las calumnias, para las difamaciones, falsos testimonios. Y cuando se trata de hablar de Dios, se les va la voz. Hasta que Dios te bendiga, no les sale a su voz normal, sino que Dios te bendiga. Y Jesús es claro. Y a veces nos gusta leer muchísimos libros. De pronto tenemos una montonera de libros que hemos leído. Pero hemos leído la palabra de Dios y no. Cuando estamos en alguna reunión familiar, en una reunión de la comunidad, hablamos de todo. Pero cuando se trata de hablar de Dios, hay como que no todos. Porque si hay unos que son valientes, no todos. Pero a algunos sí les da vergüenza hablar de Dios. ¿Qué dirán? Es que tal vez vayan a tomar a mal, es que este no es un momento para eso. La excusa más común. No es un momento para eso. Oh, pero sí es un momento para chisme, sí es un momento para tomar un trago, sí es un momento para bailar música. Oh, pero si se trata de hablar de Dios, oh, no. No es un momento para eso. Son excusas que el enemigo pone ideas para que no se hable de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Lucas 8:12 dice que el enemigo no quiere que la palabra de Dios sea sembrada en el corazón. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Así de simple. Mientras Dios quiere, 1 Timoteo 4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Lucas 8:12 dice que el demonio no quiere que crean en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que no se salven. Por eso siempre va a poner una excusa. Y eso suele pasar. Y hay que decir, para que tengamos cuidado. De pronto, consciente o inconscientemente, nosotros sabemos lo que podíamos estar diciendo eso. Y si no, bendito sea Dios. O si no, hay que tener mucha prudencia. Esa es la excusa más barata que pone Satanás. No es el momento de eso. Oh, sí, pero para otra cosa sí es el momento, ¿no? Pero para la palabra de Dios, ahí sí no es el momento. Hay que pensar. Y si a nosotros nos avergüenza decir a alguien, Dios te bendiga, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Y hay algunos hasta que lo ignoran. Uno le dice, Dios te bendiga, y es como si uno no dijo nada. Pero pues, allá ellos. Pero nosotros nunca dejemos de hablar de Dios. Donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos. O hay otros. Este es otro ejemplo. Por ejemplo, viven en un cierto lugar, en una cierta ciudad o cierto país. Ahí van a la iglesia, participan del grupo de la renovación carismática, van a retiros y siempre están activos en la fe. Muy bien. Se van de vacaciones a su país, a otro lugar. Ahí sí se olvidan. Ahí vienen las borracheras, ahí viene el libertinaje, ahí viene los licenciosos dándose licencia para todo. Se olvidan que son cristianos. Nosotros somos cristianos donde quiera que estemos y a donde quiera que vayamos. Y nunca debemos de avergonzarnos del Señor, porque el Señor es claro. Quien se avergüenza de mí y de mi palabra, o sea, de la palabra de Dios,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en el día del juicio final. ¿Qué les pareciera que Jesús nos mire con vergüenza cuando venga en su gloria, en el juicio final a juzgar? ¿Qué les pareciera que el Señor nos mire con vergüenza, nos mire igualito que nosotros actuamos con Él y su palabra? No sería bonito, ¿verdad? Entonces hay que ser prudentes en eso y escuchar. Estamos hablando las condiciones para seguir al Señor. Una de ellas, no avergonzarnos de la palabra de Dios. Dice en la primera, vamos a leer la primera carta bueno, por lo pronto vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. San Pablo dice algo muy importante. Dice, pues no me avergüenzo del Evangelio. Así tenemos que nosotros decir y ser. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Nos tenemos que decir y ser. Nunca avergonzarnos del Evangelio. Dice San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Evangelio significa buena noticia. Evangelio no es un libro. Evangelio significa buena noticia. ¿Y de qué está hablando? De la buena noticia, del mensaje que Jesús nos ha dado a través de los apóstoles. Ese mensaje que Jesús entregó a sus apóstoles oralmente para que ellos vayan y lleven a toda la creación. Y de ese mensaje, dice San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios. Entonces, cuando se lee la palabra de Dios, es Dios que nos está cubriendo con su fuerza, con su poder, porque la buena noticia es fuerza de Dios, donde se lee la palabra de Dios, donde se vive una vida de gracia, donde se participa de los sacramentos, donde se vive una vida de oración. El demonio no puede tocar a esa casa, a esas personas, no puede tocar. Dice 1 Juan 5:18, que aquel que permanece en Dios, ya nació de Dios y permanece en la gracia de Dios, el diablo a él no le puede tocar, nunca. Entonces, y de hecho, allá en Efesios capítulo 6, del versículo 14 al 17, cuando nos da las armas de Dios para luchar contra el enemigo, una de ellas es la palabra de Dios. Porque dicen en Hebreos capítulo 4, del versículo 12 al 13, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que pueda resistirse. Y dice San Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios, que es poder de Dios, para la salvación de todo el que cree. Entonces, el Evangelio es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Se dan cuenta? Venimos hablando desde hace momento que la meta de nuestra fe es alcanzar la salvación. ¿Y cómo vamos a alcanzar la salvación? Alimentándonos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es la fuerza de Dios. Allá en 2 Timoteo 3:15 nos dice que la Sagrada Escritura nos da la sabiduría para alcanzar la salvación. Y no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, o sea, de los judíos y de los gentiles. Muy importante. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Les decía también, yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Justamente más adelante, desde el versículo 2 en adelante, es cuando sus discípulos Pedro, Santiago y Juan contemplan el reino de Dios en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer San Lucas capítulo 9, versículo del 58 en adelante, donde Jesús nos explica cómo seguirle de esta manera. Dice,
Mientras exigencias para la vocación apostólica. Mientras iban caminando, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Entonces, miren lo que, como ustedes y yo podemos decir en algún momento, Señor Jesús, yo te quiero seguir y te quiero seguir siempre. Muy bien, escuchen lo que dice Jesús. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Con eso le está diciendo e invitando al desprendimiento, a desprenderse de todo. Como cuando Jesús llama, por ejemplo, allá en Marcos 1, del 16 al 20, a sus primeros 4 discípulos, a Pedro, a Andrés, Santiago, a Juan. Ellos dejan su trabajo, ellos eran pescadores, ellos dejan su trabajo, dejan sus herramientas de trabajo, sus barcas, las redes, a sus padres y le siguen al Señor. Entonces, cuando ustedes y yo queremos seguirle al Señor de corazón, es importante desprendernos de nuestras propias querencias y buscar, como dice Efesios 5:10, cuál es la voluntad de Dios. Y dice, a otro le dijo, sígueme. Él respondió, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú vete a anunciar el reino de Dios. Entonces, uno que siga a Jesús no puede mirar al pasado, o uno que siga al Señor, no es correcto estar siguiendo al Señor y aún estar en su vida pasada antes de convertirse. Todos hemos tenido un antes y un después, todos, claro que sí, todos, unos de una manera, otros de otra. Por eso nos dice allá en Tito capítulo 3, versículo 2, que siempre recordemos cómo nosotros éramos antes. Porque a veces nosotros decimos, pero tanto que les explico y no me entienden, pero ¿qué pasa? También nosotros hemos demorado años para poco a poco ir avanzando en el proceso de la fe. Muy importante. Entonces dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. ¿Para qué anunciar el reino de Dios? Para que Cristo sea conocido, para que lleguemos a la salvación. Y pone otro ejemplo. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. Igual, mira atrás. Y dice, Jesús le dijo, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea que no sirve. El que se encamina en el Señor, en el camino del Señor, y aún mira hacia atrás, no sirve. Les pongo un ejemplo para que entiendan. Por ejemplo, yo pasé más de 10 años en el negocio de la música, de eso. Y en cierto momento, cuando yo quería dejar la música, era un debate grande dentro de mí. En querer conocer del Señor Jesucristo. Y otro en seguir en lo mundano, con la música mundana. Y me debatí como un año. Y yo decía, algún momento voy a dejar la música. No sé dónde, cuándo, cómo, pero voy a dejar la música. Y me ponía a pensar luego qué va a ser de mí y tantas cosas que me venían a la cabeza. Entonces, esto me cae como anillo al dedo. El que pone la mano en el arado y mira atrás, no sirve para el reino de Dios. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, le voy a seguir al Señor con alma, corazón y vida, hasta que Él me lo permita. San Pedro lo dice de otra manera. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y vamos a leerlo. Y con esto sí terminamos, les prometo. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 22.
Dice, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, nosotros cuando hemos andado en el mundo antes, a lo mundano, a lo pagano, y Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle. Y ya conocemos, sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, sabemos que tenemos que ser obedientes a Él. Miren lo que sucede. Dice, porque si después de haberse alejado de la impureza, y esto puede ser de cualquier cosa, después de haberse alejado de todo lo que nos mancha al cuerpo, internamente y espiritualmente. O sea, por ejemplo, el alcohol, las drogas y todo lo que a uno le hace mal al cuerpo de uno que es templo del Espíritu Santo. Y también con todo pecado que mancha nuestra alma. Si después dice, porque si después de haberse alejado de la impureza del mundo por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si ya sabemos qué es lo que Jesús quiere de nosotros, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos. Dice que si dejando las cosas mundanas, conociendo bien lo que a Dios le agrada, regresamos a lo de antes, a lo mundano, dice, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que les fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es importante cada día alimentarnos de la palabra del Señor para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, para que le pidamos al Señor, como dice allá en Proverbios capítulo 2, del versículo 1 en adelante, sabiduría para saber qué es lo que le agrada a Dios, inteligencia para nunca olvidarnos aquello que le agrada a Dios, porque puede suceder que ahorita afuera me encuentran las malas amistades y me olvido. Sabiduría, inteligencia, prudencia, para conocer cuál es el temor de Dios y aprender a hacer su voluntad. Pidámosle al Señor que ustedes y yo, con la ayuda de Dios, porque solos no podemos hacer nada, podamos sobrellevar las situaciones, las cargas, la cruz de cada día. Que nunca nos enfoquemos en las cosas terrenales, sino en las celestiales. Y que nunca nos avergoncemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es el poder de Dios para nuestra salvación. Que el Señor les bendiga y les proteja a todos. Les envío un gran abrazo de corazón a corazón y gracias por participar de la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia, las necesidades del mundo entero. Oren mucho por mí, yo oro mucho por ustedes. Denle suscribir, denle me gusta, denle compartir. Gracias por participar de la reflexión y meditación del Evangelio del día. Como dice ahí en número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.